Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades en esta nueva semana. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hola, Licen, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Qué gusto poderles escuchar a través de este medio de comunicación en Internet. Un gusto poder compartir con ustedes una semana más de actividades. Bienvenidos al desarrollo de todas las actividades académicas que se han planificado para el desarrollo de la presente semana. Iniciamos las actividades correspondientes a la unidad 7, tema número 2, y vamos a ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea que ustedes ya tienen en pantalla. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 7, vocabulary, y en este caso nosotros en el tema número 2 vamos a ver, ¿se pueden formar sustantivos a partir de otras palabras? Es la pregunta. En esta clase nosotros vamos a ver un proceso gramatical que se llama sustantivación. ¿Qué es la sustantivación? Es la construcción de sustantivos a partir de otras estructuras gramaticales, como adjetivos, como verbos, y eso nosotros lo vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Es una parte bastante interesante dentro del área de inglés, cómo nosotros podemos crear otros sustantivos a partir de otras estructuras gramaticales. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta a las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿se pueden formar sustantivos de otras palabras? Indique cuál es el procedimiento. Ahí ustedes tienen que poner un pequeño resumen en cuanto a cómo se forman los sustantivos a partir de otras palabras. La siguiente tenemos ya los sufijos, vamos a ver con las diferentes actividades. La siguiente actividad dice con el sustantivo difficultly, ustedes van a construir 3 oraciones. Ojo, de estos ejemplos ya saben que tienen que ser. Son 3 oraciones, tanto en inglés como en español. La siguiente dice con el sustantivo duplication construya 3 oraciones, de igual manera como la anterior, español e inglés. La siguiente dice con el sustantivo anger construya 3 oraciones y obviamente tienen que estar las oraciones tanto en inglés como en español. Y por último dice con el sustantivo similarity construya 3 oraciones, igual español e inglés. Esas son las actividades que nosotros tenemos que desarrollar o que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Para ello deben desarrollar la rotulación en la parte superior de su hojita al inicio, cumpliendo con todos los requisitos, los datos que se les solicita. Una vez concluido eso, a continuación desarrollan su tarea, lo que tienen planificado para esta semana. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 7, estamos en el tema cómo se pueden formar sustantivos de otras palabras y las correspondientes a la semana número 2 de fecha 26 de agosto del 2024. Estamos ya casi llegando al final del presente mes. En razón a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 26 de agosto y la fecha límite de entrega es el 30 de septiembre del 2024 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2024. Es que tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar esta actividad. Teniendo en cuenta que recién estamos en el tema número 2, correspondientes a la unidad número 7. Eso en cuanto a las tareas que nosotros tenemos planificadas para esta semana. Una vez que se les ha facilitado la información pertinente para el desarrollo de la actividad, para el desarrollo de su tarea, a continuación nosotros vamos ya a proceder con el desarrollo de las actividades en función del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y para ello nosotros vamos a ir analizando y vamos a ver justamente este tema. En cuanto a los procesos de sustantivación, como les había dicho, el término correcto es sustantivación en inglés. Y vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando en función de esta gran pregunta. ¿Se pueden formar sustantivos de otras palabras? Vamos a ver si es verdad, si es mentira.
Es posible formar sustantivos a partir de verbos o adjetivos. Ojo, tenemos dos estructuras gramaticales. Primero tenemos verbos y también tenemos adjetivos. A partir de ellos, nosotros podemos crear otros sustantivos. Este recurso se conoce como sustantivación o nominalización en inglés. Es útil para todo, sobre todo para la redacción académica, porque con esto se evita la repetición de verbos y hace que el texto adquiera un tono mucho más objetivo. En inglés es común la formación de sustantivos a partir de verbos y también adjetivos. En la siguiente tabla que ustedes tienen ahí, pueden ustedes encontrar algunos de los sustantivos más comunes de verbos a sustantivos. Y aquí nosotros podemos ver, tenemos una lista de verbos y los sustantivos los cuales se han transformado. ¿Cómo nosotros podemos transformar desde una estructura gramatical, en este caso como verbos, transformarle a sustantivos? Existen unas estructuras especiales que nosotros vamos a ver, especialmente hay determinadas estructuras gramaticales de palabras que se les coloca hasta el final, lo cual le va a dar otro tono, le va a dar otra estructura y obviamente le va a dar otro significado, le va a dar otra determinación. En este caso, adapt es adaptar. ¿Qué es lo que hace un verbo? Describe la acción que va a hacer, mientras que el sustantivo es la acción misma en cuanto a la descripción de la acción en este caso. En este caso, adapt es adaptar, mientras que adaptation es adaptación. Si ustedes pueden observar, en esta parte ustedes han podido ver prácticamente cómo se ha transformado a partir de la incorporación de sufijos. Esta determinación I o N, eso se determina en inglés como sufijos. Esos sufijos lo que hacen es complementarle en este caso al verbo y obviamente transformarle a un sustantivo. Por ejemplo, tenemos el siguiente que es conclude. Traducido al español, concluir. Le vamos a poner, en este caso va a desaparecer, vamos a eliminar las últimas dos letras y vamos a complementarle con ción, que ese va a ser el sufijo mediante el cual se transforme de verbo, se transforme en sustantivo. Conclude, concluir, conclusion, conclusión. Confuse, en este caso es confundir. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos la letra E y lo vamos a poner ion con la parte final, que es la extensión con la cual se transforma un sustantivo. Confuse, confundir, confusion, confusión. Si ustedes pueden ver, confuse, confundir, es el efecto por el cual obviamente se crea la confusión. Esa sería la estructura más práctica en cuanto a la descripción de la transformación de un verbo hacia un sustantivo en este caso. Los confuse, confundir, confusion, confusión. Demonstrate es demostrar, de igual manera se elimina la última letra, en este caso la vocal, y obviamente se le complementa con extensión ion, y con eso se transforma a sustantivo, de tal manera que demonstrate como verbo significa demostrar, pero al momento de complementar con la extensión, demonstration es demostración. Eso ya se transforma a sustantivo. Develop, en este caso, es desarrollar. Vamos a complementarle, vamos a ubicarle justamente con el sufijo ment y obviamente tenemos development. Develop, desarrollar, development, desarrollo. Cambia el sentido. Diagnose es diagnosticar, en este caso igual pierde, se elimina la última letra, la última vocal, y obviamente se le complementa con el sufijo is, y de esa manera queda diagnosis. Diagnose es diagnosticar, diagnosis, diagnóstico. Discover es descubrir, en este caso simplemente se le agrega el sufijo de la Y y se transforma en discovery.
Discover, descubrir. Discovery, descubrimiento. Entonces ahí tenemos otra determinación. Duplicate, duplicate es duplicar. ¿Qué es lo que hacemos igual acá? Se elimina la E, la última vocal, obviamente por efectos de gramatización, y le complementamos con ion, que es el sufijo. El sufijo que le da complemento y le transforma a sustantivo. Duplicate, verbo, se traduce al español como duplicar. Duplication, sustantivo, se traduce como duplicación. Reproduce, reproduce es reproducir, que es lo que hacemos aquí, simplemente igual, eliminamos la última vocal y obviamente le complementamos el sufijo tion para transformarle a sustantivo. Reproduce como verbo, reproducir. Reproduction como sustantivo, reproducción. Perform, actuar. Performance, actuación. En este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? No hay nada que eliminar del verbo, simplemente se le complementa con el sufijo ans y se transforma en performance y obviamente en sustantivo, que se traduce como actuación. De esta manera se puede construir una infinidad de sustantivos a partir de un verbo. Esa es la primera etapa en cuanto al proceso de sustantivación, en el cual obviamente se crean otros nuevos sustantivos a partir de otras estructuras gramaticales ya existentes. En este caso nosotros hemos visto en función de verbos. Ahora vamos a ver en función de adjetivos. Ojo, ya entonces ya saben ustedes cómo funciona esta estructura, cómo nosotros podemos ejecutar esta sustantivación a partir de verbos. Ahora vamos a ver la sustantivación o sustantivos creados a partir de adjetivos. Vamos a ver cómo funcionan a partir de los adjetivos. Y en este caso tenemos el adjetivo hungry, que es iracundo. ¿Qué es lo que pasa? Igual que en la estructura anterior, en este caso la Y desaparece y obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a complementar con el sufijo er y obviamente hungry se transforma como adjetivo o se traduce como adjetivo al español como iracundo, mientras que hunger en este caso es ira. Si ustedes ven, es lo contrario del verbo. En el verbo, obviamente, primero estaba la causa. Por ejemplo, aquí tenemos adapt, que es adaptar. De adaptar, ¿qué genera? La adaptación, ¿no es cierto? Pero si nosotros vemos acá en los adjetivos, vueltas al revés, hungry es iracundo. Pero ¿qué produce que esté iracundo? Obviamente el sustantivo transformado hunger, que se traduce como ir. De la ira obviamente se genera que una persona esté iracundo, la característica de una persona. Tenemos la siguiente, careless, en este caso que es descuidado. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Simplemente hemos complementado al adjetivo el sufijo ness. Entonces, de esta manera queda carelessness, que significa descuidado. Careless, descuido. Carelessness, descuidado. Vamos al siguiente. Difficult es difícil. Sí, obviamente la mayoría de ellos, de los adjetivos para transformarles sustantivos, van a tener este sufijo al final. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente agregamos la Y al final y con eso obviamente se queda transformado a sustantivo. Difficult, difícil. Difficultly, dificultad. Disillusioned es desilusionado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí, en este caso, vamos a eliminar la E y la D del final del adjetivo y le vamos a complementar con el sufijo ment y de esa manera lo hemos transformado a sustantivo. Disillusioned, desilusionado. Disillusionment, desilusión. Vamos a ver el siguiente. Excited, que es emocionado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De igual manera, ¿qué es lo que pasa? Se elimina la D que tenemos al último del adjetivo y obviamente vamos a complementar con el sufijo ment. El sufijo es un grupo de letras que dan complemento y le dan otro sentido a la palabra, le transforman a otra estructura gramatical. En este caso, excited, en este caso es un adjetivo.
mientras que excitement es emoción. Entonces, excited es emocionado, excitement, emoción. Happy, como adjetivo, es feliz. ¿Qué es lo que hacemos aquí? De igual manera, eliminamos la Y y obviamente le complementamos con el sufijo ines para poderle transformar a un sustantivo. Happy, adjetivo, feliz. Happiness, sustantivo, felicidad. Injuried, lesionado. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Simplemente eliminamos la E y la D de el adjetivo y obviamente le agregamos la Y para poder transformarle a sustantivo. Injuried, adjetivo, se traduce al español como lesionado. Injury, obviamente, como sustantivo, se traduce como lesión. De esa manera, obviamente, podemos complementar esta actividad. Vamos a ver el siguiente adjetivo, que es miserable. Miserable se traduce como miserable. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Obviamente, se elimina la mayoría, en este caso, casi la mitad de la palabra. En este caso, able, vamos a eliminar del adjetivo y simplemente le complementamos la Y al final como la extensión que le transforma a sustantivo. Miserable, miserable. Misery, miseria. Obviamente ya se transformó a sustantivo. Opportunistic, opportunistic es oportunista. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente esta I y la C y de igual manera se eliminan del adjetivo y se le coloca la Y. Y de esa manera tenemos opportunistic como adjetivo, oportunista, pero opportunity como sustantivo, oportunidad. Vamos al último. Similar como adjetivo, obviamente similar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente vamos a complementar con la extensión iti para poderlo transformar a sustantivo. Similar como adjetivo, similar. Similarity como sustantivo, similitud. Y de esa manera nosotros, como estos ejemplos, nosotros tenemos una gran cantidad dentro del idioma inglés, los cuales nosotros podemos transformar, los cuales nosotros podemos desarrollar nuevas palabras con la finalidad de que nuestros escritos, con la finalidad de que nuestra redacción no sea redundante, no se redunde en las cosas que nosotros estamos escribiendo, sino que se tenga una estructura más formal, más estructural. Eso es lo que permite este proceso de sustantivación. Este proceso de sustantivación lo que nos permite es ampliar nuestro léxico y nuestra escritura dentro del área de inglés. Entonces nosotros ya hemos visto dos estructuras fundamentales en las cuales nosotros podemos crear nuevos sustantivos. ¿A partir de qué? A partir de adjetivos y también a partir de qué? A partir de verbos. De esa manera se construyen nuevas palabras, nuevos sustantivos a partir de otras estructuras gramaticales. Una vez que nosotros hemos visto esta parte, vamos a ampliar un poquito más el tema en función de esta actividad. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cómo nosotros podemos desarrollar estas estructuras gramaticales denominadas sustantivación dentro del área de inglés. Y para ello nosotros vamos a ver la sustantivación en inglés. ¿Qué es la sustantivación? La sustantivación es la conversión o transformación de un verbo, de un adjetivo u otra palabra, ¿en qué? En sustantivo. Los sustantivos así generados se pueden dividir en dos grandes grupos. Los sustantivos derivados, que son los que nosotros ya vimos anteriormente, y los sustantivos cero derivados. Y ahí vamos a ver cuáles son los sustantivos cero derivados. Cuando hablamos de sustantivos derivados, son los que prácticamente nacen a partir de otra palabra, se transforman, se evolucionan, se cambian, se convierten, mientras que los sustantivos cero derivados tienen la característica de mantener su forma tanto en el origen como en la transformación. Eso quiere decir que en este caso yo puedo transformar de verbos a sustantivos cuando son
estructuras gramaticales cero derivación, eso quiere decir que el verbo y el sustantivo van a mantener su forma estructural. Lo mismo sucede con el adjetivo. Si es que pertenecen al grupo de cero derivados, va a mantener la misma estructura, la misma característica, tanto para el adjetivo como para el sustantivo. Esa es la característica fundamental. En este sentido, los sustantivos derivados se forman como resultados de una modificación de la palabra original. Por ejemplo, happy es un adjetivo. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a poner? ¿Y qué es lo que nosotros le vamos a complementar? El sufijo nes para poderle transformar a ¿qué? A sustantivo. Entonces tenemos happy como adjetivo, vamos a ver más el sustantivo nes como sufijo y obviamente se genera a un sustantivo happiness. En este caso es el sustantivo que nosotros ya habíamos visto anterior. De esa manera se forman en cuanto a los sustantivos derivados. Mientras que los sustantivos cero derivados se forman sin cambio a la palabra original. En este caso change como verbo, change como sustantivo. Si ustedes pueden observar, aquí tanto en este caso el verbo como el sustantivo mantienen su estructura. Eso quiere decir que no hubo cambio absoluto. Esas son las características en estos dos grandes grupos en los cuales se ha dividido el proceso de sustantivación en cuanto a los sustantivos derivados y a los sustantivos cero derivados. Los sustantivos derivados se componen de un verbo, de un adjetivo u otra palabra a los que se le añade un sufijo. ¿Qué es un sufijo? Son un grupo de letras o palabras que se les coloca hasta el final de la palabra para poder transformarlos. Ustedes ya han visto cómo se ha procedido a transformar con los sufijos. La sustantivación derivada es muy común en español, al igual que en el inglés. Los sustantivos derivados de adjetivos, en inglés tenemos 3 sufijos comunes que usamos para transformar un adjetivo en un sustantivo. En primer lugar, el sufijo iti o también el sufijo ye después de una t se añade a varios adjetivos de origen latino y es equivalente a dad o idad, obviamente dentro del área del español. Entonces ya saben. En inglés tenemos 3 sufijos comunes que usamos para transformar un adjetivo. Eso grabaránse, apuntarán porque eso es fundamental y de pronto pregunta de examen por ahí. En inglés tenemos 3 sufijos comunes que usamos para transformar un adjetivo a un sustantivo. Primero el sufijo iti, luego el sufijo i, y siempre tiene que estar después de una letra t. Se añade a varios adjetivos de origen latino y obviamente estos sufijos de aquí corresponden a la traducción al español de edad o idad, obviamente. Por ejemplo, able, significado capaz, ability, capacidad. Ustedes ven, aquí para transformarle a sustantivo, le hemos complementado con iti, pero para ello, obviamente, el adjetivo perdió la última vocal, en este caso que es la vocal e, fue sustituida por i. Ability. Dense, que es denso, density, densidad, iti, en este caso, es el sufijo. Fragile es frágil, fragility, fragilidad. Difficult, difícil, difficulty, dificultad. Honest es honesto, honesty, honestidad. Si ustedes pueden ver, igual aquí ustedes tienen, en este caso, pintado el adjetivo de verde y el sufijo está de color negro. Toda la estructura del sufijo, lo cual obviamente le transforma de adjetivo hacia un sustantivo. A continuación tenemos el sufijo también. Tenemos aquí el sufijo ans y ens. Se añade a aquellos adjetivos que terminan en ent y ant y es equivalente a encia o ansia en español. Es el siguiente grupo de sufijos y vamos a ver con ejemplos cómo se los aplica a cada uno de ellos. Por ejemplo, important es importante. Importance, importancia. Y ustedes pueden observar en negro, ustedes pueden ver cómo obviamente se les colocó al final del adjetivo el sufijo, en este caso ans, y se transformó a un sustantivo.
Tenemos distant, que es distante, distance, que es distancia, silent, que es silente o silencio, silence, que es igual silencio. Entonces ahí obviamente ustedes pueden determinar. Tenemos absent, que es ausente, absence, que es ausencia. Entonces ahí ustedes pueden ver tanto el adjetivo como el sustantivo, obviamente complementado con los sufijos tanto ens y ans para poderlos transformar a sustantivo a partir de un adjetivo. El siguiente sufijo es nes, es de origen inglés y se añade a varios adjetivos de diversos orígenes. Por ejemplo, tenemos aquí happy, que es feliz, para transformar a sustantivo, yo tengo que ponerle para poder transformar a un sustantivo, yo tengo que colocarle el sufijo nes. Entonces quedaría happiness, happy, happiness, que es felicidad. Happy, feliz, happiness, felicidad. Cold, frío, en este caso para transformarle al sustantivo coldness, que es frialdad. Entonces aquí ustedes pueden observar el sufijo nes al final del adjetivo cold. Mint, que es tacaño, mintness es tacañería. Tenemos nervious, que se traduce como nervioso, nerviousness, que es nerviosismo. Pues aquí ustedes pueden ver una vez más cómo se los utiliza para poder determinar la transformación de un adjetivo con la incorporación de un sufijo, en este caso con el sufijo nes, para poderlo transformar a un sustantivo. Hay que tener cuidado cuando se añade un sufijo sustantivador a un adjetivo o a un verbo. La palabra original también puede presentar cambios. Los cambios más comunes son, por ejemplo, el cambio de la Y antes de un sufijo, por ejemplo, happy, en este caso, happiness. La pérdida de la E al final antes de un sufijo, como lo habíamos visto en los ejemplos anteriores. Tenemos, por ejemplo, tenemos aquí hook, en este caso hookment. ¿Qué pasó? Se desapareció la vocal E. El cambio de ble y bill antes del sufijo, por ejemplo, able, en este caso ability. ¿Qué es lo que pasó? Ustedes ya pueden observar aquí, desapareció la vocal E. Entonces siempre hay que tener cuidado con esta parte, hay que tener un poco de visión, un poquito de ejercicio en estas actividades para poder identificarlas y poder transformarlas de forma correcta, tanto de un adjetivo hacia un sustantivo como de un verbo hacia un sustantivo. Siempre para transformar, en este proceso de sustantivación, para poder transformar tanto del verbo como de un adjetivo, siempre va a estar presentes, en este caso, los sufijos. Los sufijos, ¿qué son? Grupo de letras o palabras que se añaden al final para poder transformarlos a otra estructura gramatical, en este caso, a sustantivos. De esta manera, lamentablemente, el tiempo es corto, se queda un poquito de material que nosotros hemos de ir viendo la próxima semana, la próxima clase. Se queda un poquito en relación de los verbos y los sufijos para poderlos transformar a sustantivos. Esto nosotros lo podremos ver, lo podremos analizar en la siguiente clase. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido esta pequeña hora de clase, cómo vuela el tiempo es demasiado rápido. Nos estaremos viendo, no me despido de ustedes, nos vemos en la siguiente clase correspondiente a Ciencias Sociales.